La tragedia de María Espinosa, 1875, Sonora, la novia del abanico nuevo. Bienvenido a este espacio, donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de María Espinosa, 1875, Sonora. La novia del abanico nuevo. En el año de 1875, cuando la ciudad de Hermosillo comenzaba a despertar de su letargo colonial y las familias de abolengo competían por demostrar su refinamiento europeo, una joven llamada María Espinosa se preparaba para el día más importante de su vida. El sol de Sonora caía implacable sobre las calles empedradas, pero en el interior de la casona de los Espinosa, la atmósfera era de júbilo contenido y expectación nerviosa. Las criadas corrían de un lado a otro llevando jarras de agua fresca, mientras que doña Refugio, la madre de María, supervisaba cada detalle con la meticulosidad de quien sabe que los ojos de toda la sociedad hermosillense estarían puestos sobre su familia aquel sábado de junio. María tenía 21 años, una edad considerada perfecta para el matrimonio en aquella época. No era demasiado joven como para carecer de madurez, ni tan mayor como para despertar las murmuraciones sobre su soltería. Era una mujer de belleza serena, con el rostro ovalado típico de las familias españolas del norte, la piel ligeramente tostada por el sol sonorense a pesar de los esfuerzos de su madre por mantenerla resguardada, y unos ojos oscuros que reflejaban una inteligencia poco común para las expectativas que la sociedad tenía sobre las mujeres de su clase. Había crecido entre las paredes de la casa familiar, aprendiendo a bordar, a tocar el piano que sus padres habían traído desde la Ciudad de México con un gasto considerable, y a comportarse con la dignidad que se esperaba de una señorita de su posición. El prometido de María era don Rodrigo Valenzuela, hijo de una de las familias más prósperas de la región. Los Valenzuela habían hecho fortuna con la minería y el comercio, y don Rodrigo, a sus 28 años, era considerado uno de los partidos más codiciados de Hermosillo. Alto, de porte distinguido, con el bigote perfectamente recortado según la moda francesa que había comenzado a imponerse entre los caballeros mexicanos de cierta posición, representaba todo lo que una familia como los Espinosa podría desear para su hija. El noviazgo había sido breve pero apropiado, siempre bajo la vigilancia de doña Refugio o de alguna tía, con paseos dominicales por la plaza principal y visitas formales en la sala de la casa, donde María servía chocolate y dulces, mientras conversaban sobre temas apropiados, el clima, las festividades religiosas, las noticias que llegaban desde la capital. La boda se celebraría en la Catedral de la Asunción, el edificio religioso más importante de la ciudad, y la recepción tendría lugar en la casona de los Valenzuela, una construcción imponente de 2 plantas con un patio central adornado con una fuente de cantera. Se esperaban más de 200 invitados, incluyendo al gobernador del estado y a los miembros más prominentes de la sociedad hermosillense. Para don Emilio Espinosa, el padre de María, aquella boda representaba no solo la felicidad de su hija, sino también la consolidación de una alianza familiar que elevaría el prestigio de los Espinosa en una ciudad
donde el apellido y las conexiones lo eran todo. Los preparativos habían comenzado meses atrás. El vestido de novia había sido encargado a una modista de la Ciudad de México, quien había trabajado durante semanas en la confección de un traje de seda blanca adornado con encajes de Bruselas y perlas diminutas que brillaban como gotas de rocío bajo la luz. El velo era de tul finísimo, tan delicado que parecía hecho de niebla, y la corona de azahares había sido elaborada con flores frescas que llegarían la mañana misma de la boda desde los jardines de una hacienda cercana. Cada detalle había sido pensado. Cada elemento había sido cuidadosamente seleccionado para garantizar que aquella ceremonia fuera recordada durante años en Hermosillo como el evento social de la temporada. Pero entre todos los elementos que componían el ajuar de María, había uno que destacaba por su elegancia y por la historia que lo acompañaba. Un abanico nuevo, exquisito, que había llegado como regalo apenas 2 días antes de la boda. El paquete había sido entregado por un mensajero desconocido, un hombre joven y delgado, que vestía ropas sencillas y que se había marchado rápidamente sin esperar propina ni dar explicaciones. Dentro de la caja, forrada con papel de seda color marfil, descansaba el abanico más hermoso que María había visto jamás. El país, como se llamaba a la tela desplegable del abanico, estaba elaborado con encaje francés de una finura extraordinaria, decorado con escenas pastorales pintadas a mano que mostraban ninfas danzando entre árboles floridos. Las varillas eran de marfil genuino, talladas con una delicadeza que solo manos expertas podrían lograr, y cada una terminaba en una pequeña borla dorada que tintineaba suavemente cuando el abanico se movía. Junto al abanico venía una nota, escrita en una caligrafía elegante, pero que nadie en la familia reconoció. El mensaje era breve y aparentemente inocente. Para la novia más bella de Sonora, que este abanico la acompañe en su día de dicha y en todos los que vendrán. Un admirador que desea su felicidad eterna. No había firma, no había remitente, solo aquellas palabras que parecían un cumplido generoso de alguien que tal vez había asistido a alguna de las tertulias en casa de los Espinosa o que había visto a María durante los paseos dominicales. Doña Refugio había fruncido el ceño al leer la nota, sintiendo una punzada de inquietud que no supo explicar. Pero María había quedado encantada con el regalo. Era costumbre que las novias recibieran obsequios de familiares y amigos cercanos, y aquel abanico, aunque de procedencia misteriosa, parecía el complemento perfecto para su vestido. El padre de María, don Emilio, había examinado el abanico con más detenimiento. Era un hombre práctico, acostumbrado a los negocios y a evaluar el valor de las cosas, y reconoció de inmediato que aquella pieza no era obra de artesanos locales. El marfil provenía probablemente de África o Asia, el encaje era sin duda europeo, y la calidad de la pintura sugería la mano de un artista profesional. Calculó mentalmente que un objeto así podría costar lo que un trabajador común ganaría en varios meses. ¿Quién en Hermosillo tendría los recursos y la motivación para enviar semejante regalo de forma anónima? La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta, mientras María guardaba el abanico en su habitación, ansiosa por lucirlo el día de su boda. La víspera de la ceremonia, la casa de los Espinosa era un hervidero de actividad. Las cocineras trabajaban desde el amanecer preparando los dulces tradicionales que se servirían después de la misa: cocadas, jamoncillos, dulces de leche y frutas cristalizadas que brillaban como joyas comestibles. Los hombres de la familia revisaban sus mejores trajes, asegurándose de que los botones estuvieran bien cosidos y de que los zapatos brillaran impecablemente. Doña Refugio no había dormido apenas, atormentada por la preocupación de que algo saliera mal,
de que la comida no fuera suficiente, de que el clima cambiara súbitamente, de que algún invitado importante no llegara a tiempo. Eran las preocupaciones típicas de una madre en vísperas de la boda de su hija, magnificadas por la importancia social del evento. María, por su parte, pasó gran parte de ese día en su habitación, probándose el vestido una vez más bajo la supervisión de su madre y de las costureras, asegurándose de que todo quedara perfecto. Las criadas la ayudaron a bañarse con agua perfumada con pétalos de rosa y le lavaron el cabello con una preparación especial de hierbas que doña Refugio había aprendido de su propia madre. Cuando el sol comenzó a descender y la luz dorada de la tarde se filtró por las ventanas, María se sentó frente a su tocador y contempló su reflejo en el espejo. Al día siguiente sería una mujer casada. Dejaría de ser la hija de los Espinosa para convertirse en la señora de Valenzuela y su vida cambiaría para siempre. La idea la llenaba de una mezcla de emoción y nerviosismo, de esperanza y de un vago temor hacia lo desconocido. Aquella noche, María cenó poco. La ansiedad le había cerrado el estómago y doña Refugio no insistió demasiado, comprendiendo que era natural que una novia estuviera nerviosa. Después de cenar, María se retiró temprano a su habitación, aunque sabía que le costaría conciliar el sueño. Se sentó junto a la ventana, contemplando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscuro de Sonora, y pensó en Rodrigo, en la vida que construirían juntos, en los hijos que tendrían, en el hogar que formarían. Tomó el abanico nuevo entre sus manos, acariciando las varillas de marfil, admirando una vez más la delicadeza del encaje y la belleza de las pinturas. Lo abrió y lo cerró varias veces, ensayando los movimientos elegantes que había practicado desde niña, el lenguaje silencioso del abanico que toda mujer de su clase debía dominar. Había una gracia particular en la forma en que el abanico se desplegaba, en cómo el aire se movía cuando lo agitaba suavemente frente a su rostro. María sonrió, imaginando la admiración en los ojos de los invitados cuando la vieran con aquel accesorio tan refinado. El día de la boda amaneció claro y luminoso. El sol de junio brillaba con intensidad en el cielo azul sin nubes, prometiendo un día caluroso como era típico en Hermosillo durante esa época del año. Desde muy temprano, la casa de los Espinosa se llenó de bullicio. Las criadas trajeron el desayuno, pero María apenas pudo probar bocado. Doña Refugio, igual de nerviosa que su hija, supervisaba todo con mirada crítica, asegurándose de que cada detalle estuviera en su lugar. Las flores habían llegado puntualmente, frescas y fragantes, y ya estaban siendo colocadas en jarrones de porcelana. El vestido colgaba de un maniquí en la habitación de María, resplandeciente en su blancura inmaculada, como un símbolo de pureza y de nuevos comienzos. A media mañana comenzó el ritual de vestir a la novia. Este era un proceso largo y meticuloso que requería la ayuda de varias mujeres. Primero vino la ropa interior, elaborada con telas finas y adornada con bordados discretos. Luego el corsé, que fue ajustado con cuidado para realzar la figura de María sin causarle incomodidad extrema. Las enaguas vinieron después, capas y capas de tela que darían volumen a la falda del vestido. Finalmente, con la ayuda de su madre y de dos criadas, María se deslizó dentro del vestido de novia. El peso de la seda y el encaje la envolvió como un abrazo, y cuando se miró al espejo apenas pudo reconocerse. Parecía una figura sacada de un cuento de hadas, etérea y luminosa. El peinado fue el siguiente paso.
Una peinadora profesional que había sido contratada especialmente para la ocasión trabajó durante casi 1 hora en el cabello de María, creando un elaborado recogido adornado con pequeñas flores blancas. Cada mechón fue colocado con precisión, cada horquilla insertada estratégicamente para garantizar que el peinado resistiera todo el día. Cuando la corona de azahares fue colocada sobre su cabeza, María sintió el peso simbólico de lo que estaba a punto de hacer. Finalmente, el velo fue extendido con cuidado, cayendo en suaves pliegues desde la corona hasta el suelo, creando una nube de tul que la envolvía en un aura de misterio y solemnidad. Doña Refugio, con lágrimas en los ojos, colocó en el cuello de su hija un collar de perlas que había pertenecido a su abuela, una joya de familia que se transmitía de generación en generación. Era la tradición, lo viejo que debía acompañar a la novia junto con lo nuevo. María también llevaba algo prestado, unos pendientes de diamantes que una tía le había ofrecido para la ocasión, y algo azul, una pequeña cinta del mismo color cosida discretamente en el interior del vestido, invisible para todos menos para la novia. Cada uno de estos elementos tenía su significado. Formaban parte de las supersticiones y tradiciones que se habían mantenido a través de los años para garantizar la buena fortuna de la nueva pareja. Y entonces María recordó el abanico. Lo había dejado sobre su tocador la noche anterior, y ahora lo tomó con cuidado, sintiendo una vez más la suavidad del encaje y la frialdad del marfil contra su piel. Era el complemento perfecto para su atuendo, el toque final que completaría su imagen de novia perfecta. Lo abrió con un movimiento experto, y el abanico se desplegó en toda su gloria. Las pinturas pastorales sonriendo desde el país de encaje, las borlas doradas brillando bajo la luz que entraba por la ventana. María lo agitó suavemente frente a su rostro, probando cómo se sentía, cómo se veía. El movimiento creó una suave brisa que acarició su piel, y María cerró los ojos por un momento, disfrutando de la frescura en medio del calor creciente de la mañana. Lo que María no sabía, lo que nadie en aquella habitación podría haber imaginado, era que aquel gesto aparentemente inocente acababa de sellar su destino. El abanico que sostenía entre sus manos enguantadas no era simplemente un objeto de belleza y refinamiento. Era un arma mortal, diseñada con una crueldad sofisticada que solo una mente retorcida podría haber concebido. Entre los pliegues del encaje francés, en las fibras mismas del país, alguien había depositado un polvo fino, casi imperceptible, de un tono ligeramente amarillento, que se confundía con el color natural de la tela envejecida. Ese polvo era veneno, una sustancia tóxica que varios investigadores posteriores identificarían como arsénico, mezclado con otros compuestos químicos que aceleraban su absorción. El arsénico era conocido en aquella época como el rey de los venenos y el veneno de los reyes. Era relativamente fácil de obtener, ya que se utilizaba en la fabricación de pigmentos para pinturas, en pesticidas para la agricultura, e incluso en algunos tratamientos médicos dudosos que prometían curar una variedad de enfermedades. Su popularidad como arma de asesinato se debía a su efectividad y a la dificultad para detectarlo, especialmente en dosis pequeñas administradas a lo largo del tiempo. Pero en el caso del abanico de María, la dosis no era pequeña. Quien había preparado aquel objeto mortífero había impregnado el encaje con una cantidad considerable de veneno, calculada para que, al ser agitado el abanico, el polvo se dispersara en el aire y fuera inhalado por quien lo usara, o que fuera absorbido a través de la piel expuesta. Cada vez que María agitaba el abanico, pequeñas partículas de aquel polvo mortal se liberaban al aire, flotando invisibles en la brisa creada por el movimiento del país. Algunas de esas partículas eran inhaladas directamente,
entrando en sus pulmones y comenzando su trabajo destructivo de inmediato. Otras se depositaban sobre su piel, sobre sus labios, sobre su rostro, donde serían absorbidas gradualmente a través de los poros. El veneno comenzó a actuar casi de inmediato, aunque María no sintió nada al principio. Tal vez una ligera sensación de sequedad en la garganta, un pequeño mareo que atribuyó a los nervios del momento, nada que le hiciera sospechar que algo andaba terriblemente mal. La ceremonia estaba programada para las 11 de la mañana, una hora considerada apropiada porque evitaba el calor más intenso del mediodía, pero permitía que la celebración se extendiera durante toda la tarde. La familia se preparó para partir hacia la catedral. Don Emilio, vestido con su mejor traje negro y con el bastón de ébano que solo usaba en ocasiones especiales, esperaba en la sala mientras los últimos preparativos se completaban. Los hermanos de María, dos jóvenes que se habían puesto corbatas incómodas y zapatos lustrados, bromeaban nerviosamente entre ellos, tratando de disimular la emoción del momento. Afuera, una carroza adornada con flores blancas y cintas de satén aguardaba para llevar a la novia hasta la iglesia. Cuando María descendió por la escalera de la casa, todos los presentes quedaron sin aliento. La transformación era completa. Ya no era la María de siempre, la joven que correteaba por los pasillos o que pasaba las tardes bordando junto a su madre. Era una visión de belleza nupcial, una aparición etérea que parecía flotar en lugar de caminar. El vestido susurraba suavemente con cada paso. El velo se movía como una nube impulsada por un viento suave. Y en su mano derecha, el abanico nuevo brillaba como una joya. Don Emilio sintió que se le hacía un nudo en la garganta al ver a su hija así, tan hermosa, tan adulta, a punto de iniciar su propia vida lejos del hogar familiar. Doña Refugio lloraba abiertamente, usando un pañuelo de encaje para secarse las lágrimas que no podía contener. El trayecto hasta la catedral fue breve, pero se sintió eterno. Las calles de Hermosillo estaban relativamente tranquilas a esa hora, aunque algunos curiosos se asomaban a las ventanas o se detenían en las aceras para ver pasar la carroza nupcial. Era un espectáculo que no se veía todos los días, y la gente sonreía y hacía comentarios sobre la belleza de la novia, sobre la opulencia de la carroza, sobre la buena fortuna de don Rodrigo Valenzuela al conseguir una esposa tan encantadora. María saludaba tímidamente desde el interior de la carroza, agitando su abanico nuevo con gracia, sin saber que cada movimiento liberaba más partículas de veneno que ella inhalaba inocentemente. Capítulo 1. La Catedral de la Asunción se alzaba imponente en el centro de Hermosillo, sus torres gemelas cortando el cielo azul como centinelas de piedra. Era un edificio relativamente nuevo, construido apenas unas décadas atrás para reemplazar a la antigua iglesia que se había quedado pequeña para una ciudad en crecimiento. Su fachada de cantera rosa brillaba bajo el sol de junio, y las puertas de madera tallada estaban abiertas de par en par, revelando el interior fresco y sombrío donde cientos de velas ya ardían en preparación para la ceremonia. El aroma del incienso flotaba en el aire, mezclándose con el perfume de las flores que adornaban el altar y los bancos reservados para la familia. Los invitados habían comenzado a llegar desde temprano. Las familias más importantes de Hermosillo se presentaban ataviadas con sus mejores galas, las señoras con vestidos de colores sobrios pero elegantes, los caballeros con levitas negras y sombreros de copa que se quitaban respetuosamente al entrar en el recinto sagrado. Había un murmullo constante de conversaciones en voz baja, saludos discretos, comentarios sobre el calor o sobre la belleza de la decoración. Los bancos de la catedral se iban llenando gradualmente, formando un mosaico de telas caras y joyas que reflejaban la luz de las velas como pequeñas estrellas terrestres.
La familia Valenzuela ocupaba los bancos del lado derecho, tal como dictaba la tradición. Don Rodrigo ya estaba allí, de pie junto al altar, con las manos cruzadas frente a él y una expresión que mezclaba solemnidad y nerviosismo. Llevaba un traje negro de corte impecable, confeccionado especialmente para la ocasión por el mejor sastre de la ciudad. Su chaleco era de seda gris y en el ojal de su solapa lucía una gardenia blanca que había sido cortada esa misma mañana. A su lado estaba su padrino, un tío suyo que había viajado desde Guaymas especialmente para la boda. Y detrás de ellos, formando un grupo compacto, estaban los hermanos y primos de Rodrigo, todos vestidos con igual formalidad. El padre Ignacio Mendoza, el sacerdote que oficiaría la ceremonia, esperaba también junto al altar. Era un hombre mayor, de cabello completamente blanco y manos temblorosas que delataban los años de servicio a la iglesia. Había bautizado a María cuando era apenas una bebé, la había preparado para su primera comunión y ahora tendría el honor de casarla. Conocía a las dos familias desde hacía décadas y se sentía genuinamente feliz de poder unirlas en matrimonio. Revisó una vez más el misal, asegurándose de que las páginas estuvieran marcadas en los lugares correctos, y murmuró una breve oración para que todo saliera bien. Afuera de la catedral, la carroza de María se detuvo frente a las escalinatas. Don Emilio descendió primero y luego ayudó a su hija a bajar, sosteniéndola del brazo mientras ella reunía las faldas del vestido para no pisarlas. El velo era tan largo que dos pequeñas sobrinas de María, vestidas como damitas con trajes de organza rosa, habían sido designadas para sostenerlo mientras la novia caminaba. La llegada de María provocó un revuelo entre los curiosos que se habían congregado afuera de la iglesia. Hubo exclamaciones de admiración, comentarios sobre la belleza del vestido, y más de una mujer se secó una lágrima conmovida al ver a la joven novia preparándose para entrar en la catedral. María se detuvo en la entrada, esperando la señal para comenzar su recorrido por el pasillo central. Su corazón latía con fuerza y podía sentir las palmas de sus manos sudorosas bajo los guantes blancos. Miró hacia el interior de la catedral, donde podía distinguir vagamente la figura de Rodrigo esperándola junto al altar. La música del órgano comenzó a sonar, las primeras notas del Ave María de Schubert, llenando el espacio sagrado con su melodía sublime. Era el momento. Don Emilio le apretó el brazo suavemente, un gesto de apoyo y de amor paternal, y juntos comenzaron a caminar. Cada paso hacia el altar se sintió como una eternidad. Los invitados se pusieron de pie al unísono, girándose para ver pasar a la novia. María mantuvo la mirada fija hacia adelante, concentrándose en no tropezar con el vestido, en mantener la compostura, en respirar, pero algo estaba mal. Con cada paso sentía que la cabeza le daba vueltas con más intensidad. La garganta se le había cerrado de una forma que iba más allá de los simples nervios. Había una sensación de ardor en el pecho, sutil pero creciente, y las piernas comenzaban a sentirse extrañamente débiles. Atribuyó estas sensaciones al corsé apretado, al calor que hacía, a pesar de que el interior de la catedral era relativamente fresco, a la emoción abrumadora del momento. Sin pensarlo conscientemente, María levantó el abanico que llevaba en la mano derecha y comenzó a agitarlo frente a su rostro mientras caminaba. Era un gesto automático, algo que había hecho miles de veces en su vida cuando sentía calor o necesitaba aire fresco. El abanico se desplegaba y se cerraba parcialmente con cada movimiento, creando una brisa artificial que le traía un alivio momentáneo. Pero cada agitación también liberaba más polvo venenoso, más partículas mortales que María inhalaba profundamente mientras intentaba calmar su respiración agitada. Los invitados notaron el abanico
y hubo murmullos de admiración. Era realmente hermoso, un accesorio digno de una novia de la clase de María Espinosa. Rodrigo la vio acercarse y sintió que el corazón se le hinchaba de orgullo y de amor. María estaba radiante, incluso más hermosa de lo que había imaginado. El vestido la convertía en una aparición celestial, y el abanico que agitaba graciosamente añadía un toque de elegancia sofisticada a su apariencia. Sonrió, permitiéndose una expresión de felicidad que rompía ligeramente con el decoro solemne que se esperaba de él en ese momento. Pronto sería su esposa. Pronto iniciarían la vida que habían planeado juntos. El futuro se extendía ante ellos lleno de promesas y posibilidades. María finalmente llegó al altar. Don Emilio la condujo hasta donde Rodrigo esperaba y luego, en un gesto simbólico cargado de significado, colocó la mano de su hija en la mano de su futuro yerno. Era el momento en que el padre entregaba a su hija, en que una familia cedía su responsabilidad sobre la joven a otra familia, a otro hombre. Don Emilio tenía los ojos húmedos mientras se retiraba para tomar su lugar en el primer banco, junto a doña Refugio, quien sollozaba discretamente en su pañuelo. El padre Ignacio comenzó la ceremonia con las palabras rituales que habían unido a parejas durante siglos. Su voz temblaba ligeramente, no por debilidad, sino por la emoción de presidir un momento tan importante en la vida de personas a quienes conocía y apreciaba. Habló sobre el sacramento del matrimonio, sobre la responsabilidad sagrada que Rodrigo y María estaban a punto de asumir, sobre el amor, la fidelidad y el respeto mutuo que debían guiar sus vidas. Los invitados escuchaban en silencio reverente, algunos siguiendo las palabras del sacerdote, otros simplemente admirando a la pareja que estaba frente al altar. María intentaba concentrarse en las palabras del padre Ignacio, pero le resultaba cada vez más difícil. La sensación de mareo se había intensificado, y ahora había un zumbido constante en sus oídos que hacía que la voz del sacerdote sonara lejana y distorsionada, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. El ardor en el pecho se había convertido en un dolor agudo, punzante, que la hacía querer doblarse sobre sí misma. Pero no podía hacer eso, no en ese momento, no delante de todos. Apretó los dientes y se obligó a permanecer erguida, a mantener la sonrisa en su rostro, aunque sentía que estaba a punto de desfallecer. Rodrigo notó que algo no estaba bien. Giró ligeramente la cabeza para mirar a María y vio que su rostro, que momentos antes había tenido el suave rubor natural de una novia emocionada, ahora estaba pálido, casi grisáceo. Pequeñas gotas de sudor perlaban su frente, brillando bajo la luz de las velas. Sus ojos, que deberían haber estado brillantes de felicidad, parecían vidriosos y desenfocados. Rodrigo frunció el ceño con preocupación y le susurró: «¿Estás bien, María?». Ella asintió débilmente, sin confiar en su voz para responder, y volvió a agitar el abanico frente a su rostro, buscando desesperadamente aire fresco que parecía escapársele sin importar cuánto respirara. El padre Ignacio había llegado al momento de los votos. Se dirigió primero a Rodrigo, preguntándole si aceptaba a María como su legítima esposa, para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separara. Rodrigo respondió con voz clara y firme: «Sí, acepto», sin apartar la mirada de María, que parecía estar luchando contra alguna fuerza invisible. Luego el sacerdote se dirigió a María, repitiendo la misma pregunta, esperando la respuesta que completaría el ritual matrimonial.
María abrió la boca para hablar, pero lo que salió no fue el «sí, acepto» que todos esperaban. Fue un sonido ahogado, un jadeo que se convirtió en una tos violenta. Su cuerpo se sacudió con el espasmo y el abanico cayó de su mano, golpeando el suelo de piedra con un sonido seco que resonó en el silencio expectante de la catedral. María llevó ambas manos a su garganta, sus ojos muy abiertos, con una expresión de terror y confusión. Intentó respirar, pero era como si sus pulmones se hubieran cerrado, como si el aire hubiera dejado de existir. El dolor en su pecho era ahora insoportable, una presión aplastante que la hacía sentir como si su corazón estuviera siendo estrujado por una mano gigante e invisible. El horror se apoderó de Rodrigo cuando vio a María tambalearse. Extendió los brazos instintivamente para sostenerla, pero ella ya estaba cayendo. Sus piernas se dieron como si fueran de papel, y su cuerpo se desplomó hacia adelante. Rodrigo logró atraparla antes de que golpeara el suelo, pero el peso del vestido y del velo hicieron que ambos terminaran arrodillados en las escalinatas del altar. La corona de azahares rodó lejos, las flores blancas dispersándose como lágrimas vegetales sobre la piedra fría. Capítulo 2. El caos estalló en la catedral. El silencio reverente se rompió en un instante, reemplazado por gritos de alarma y exclamaciones de horror. Doña Refugio se puso de pie con tal brusquedad que volcó su bolso y corrió hacia el altar gritando el nombre de su hija. Don Emilio la siguió, su rostro habitualmente sereno ahora contorsionado por el pánico. Los invitados comenzaron a levantarse de sus asientos, algunos avanzando hacia adelante para ver qué sucedía, otros retrocediendo horrorizados por la escena que se desarrollaba ante sus ojos. El padre Ignacio dejó caer el misal que sostenía y se arrodilló junto a María, comenzando a murmurar oraciones urgentes mientras hacía la señal de la cruz sobre su frente. María yacía en los brazos de Rodrigo, su cuerpo convulsionando violentamente. Los espasmos sacudían sus extremidades de forma descontrolada y de su boca comenzó a brotar una espuma rosada que manchaba el encaje blanco de su vestido. Sus ojos, esos ojos oscuros que Rodrigo había admirado tantas veces durante el noviazgo, ahora miraban sin ver, las pupilas dilatadas hasta casi ocupar todo el iris. La piel de su rostro había adquirido un tono azulado alarmante, señal de que no estaba recibiendo suficiente oxígeno. Rodrigo la sostenía con desesperación, llamándola por su nombre una y otra vez, como si su voz pudiera traerla de regreso de donde quiera que se estuviera yendo. Entre los invitados se encontraba el doctor Alfredo Moreno, el médico más respetado de Hermosillo. Era un hombre de unos 50 años, con experiencia en tratar toda clase de enfermedades y accidentes, desde fiebres misteriosas hasta heridas de bala. Al escuchar la conmoción, se abrió paso rápidamente entre la multitud, su maletín médico en la mano. Siempre llevaba su instrumental básico a eventos sociales, una costumbre que había desarrollado después de años de ser llamado para emergencias en los momentos más inesperados. Se arrodilló junto a María, apartando gentilmente a Rodrigo para poder examinarla. Lo que el doctor Moreno vio lo alarmó profundamente. Tomó el pulso de María y lo encontró errático, demasiado rápido en algunos momentos y peligrosamente lento en otros. Su respiración era superficial y laboriosa. Cada inhalación parecía requerir un esfuerzo enorme. La espuma rosada que salía de su boca indicaba daño en los pulmones, posiblemente sangrado interno. Levantó uno de sus párpados y vio que las pupilas no reaccionaban a la luz. Todos estos eran signos extremadamente graves, indicativos de un envenenamiento severo o de un fallo orgánico masivo. Pero, ¿cómo? ¿Qué podría haber causado un colapso tan súbito y dramático en una joven que, hasta hacía apenas unos minutos, parecía estar perfectamente saludable?
El doctor Moreno comenzó a dar órdenes con voz firme, tratando de mantener la calma en medio del caos. Pidió que alguien trajera agua, que despejaran el espacio alrededor de María, que mantuvieran a los curiosos alejados. Intentó inducir el vómito, introduciendo sus dedos en la garganta de la joven, una técnica común en casos de envenenamiento para expulsar cualquier sustancia tóxica que pudiera estar en el estómago. Pero María no respondía. Su cuerpo seguía convulsionando. Cada espasmo parecía drenarle más vida. El doctor sacó de su maletín un frasco de sales aromáticas y lo sostuvo bajo la nariz de María, esperando que el olor acre la reviviera, pero no hubo reacción. Doña Refugio se había dejado caer de rodillas junto a su hija, sollozando incontrolablemente, ajena a las manchas de sangre y espuma que comenzaban a ensuciar su vestido. Tomó una de las manos de María entre las suyas y la apretó con fuerza, como si pudiera transferirle su propia fuerza vital a través del contacto. Don Emilio estaba de pie detrás de su esposa, con una mano sobre su hombro, incapaz de articular palabra. Su rostro estaba gris, envejecido 10 años en cuestión de minutos. Los hermanos de María permanecían cerca, paralizados por el shock, sin saber qué hacer o cómo ayudar. Los minutos pasaron con una lentitud tortuosa. Las convulsiones de María comenzaron a espaciarse. Sus movimientos se volvieron más débiles, menos frecuentes. Su respiración, que había sido trabajosa y ruidosa, se fue haciendo más superficial, más silenciosa. El doctor Moreno sabía lo que eso significaba. Había visto suficientes muertes en su carrera para reconocer los signos. María se estaba apagando. Su cuerpo estaba rindiéndose ante lo que fuera que la estaba matando. Miró a doña Refugio y luego a don Emilio, y en sus ojos ellos pudieron leer la terrible verdad que el médico no se atrevía a pronunciar en voz alta. Un último espasmo sacudió el cuerpo de María. Sus ojos, que habían estado mirando sin ver hacia el techo abovedado de la catedral, de repente se enfocaron por un breve instante. Pareció ver a su madre. Pareció reconocerla, porque sus labios se movieron como si intentara decir algo. Doña Refugio acercó su oído a la boca de su hija, desesperada por captar cualquier palabra final, pero lo único que escuchó fue un suspiro, una exhalación suave que llevó consigo el último aliento de vida de María Espinosa. Y entonces, todo movimiento cesó. El cuerpo de la joven novia quedó completamente inmóvil, sus ojos abiertos pero vacíos, fijos en algún punto distante que solo ella podía ver. El doctor Moreno colocó 2 dedos sobre el cuello de María, buscando el pulso que sabía que no encontraría. Después de un momento, retiró la mano y negó lentamente con la cabeza. «Lo siento», murmuró, su voz apenas audible sobre los sollozos de doña Refugio. «Se ha ido». Las palabras cayeron como piedras en el silencio que se había apoderado de la catedral. María Espinosa había muerto, no en su lecho nupcial después de una larga vida compartida con su esposo, sino en el altar mismo donde debería haber pronunciado sus votos matrimoniales, apenas 21 años después de haber llegado al mundo. El grito de doña Refugio fue desgarrador, un lamento primitivo de dolor materno que heló la sangre de todos los presentes. Se dejó caer sobre el cuerpo de su hija, abrazándola, meciéndola como si fuera una bebé, negándose a aceptar lo que acababa de suceder. Don Emilio se arrodilló junto a ellas, rodeando a ambas con sus brazos, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Rodrigo permanecía sentado en el suelo, con la mirada perdida, sus manos aún manchadas con la sangre de María, incapaz de procesar la magnitud de lo que había ocurrido. En cuestión de minutos, su vida había pasado de la felicidad anticipada de un matrimonio prometedor a la pesadilla inexplicable de una muerte súbita.
El padre Ignacio, con manos temblorosas y voz quebrada, comenzó a recitar las oraciones por los difuntos. Era lo único que sabía hacer, lo único que podía ofrecer en un momento así. Los invitados permanecían en sus lugares, algunos llorando abiertamente, otros en estado de shock, todos intentando comprender qué demonios había sucedido. ¿Cómo era posible que una joven sana, en la flor de su vida, muriera así tan repentinamente, sin advertencia previa? ¿Qué clase de enfermedad podría causar un colapso tan rápido y violento? El doctor Moreno no tenía respuestas, pero tenía sospechas. Había algo profundamente antinatural en la muerte de María. Los síntomas que había observado, la rapidez del deterioro, la espuma rosada, las convulsiones, todo apuntaba hacia un envenenamiento agudo. Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? María había estado bien esa mañana, había caminado por el pasillo de la catedral por sus propios medios apenas unos minutos antes. ¿Qué podría haberla envenenado tan rápidamente? El médico miró alrededor del altar, buscando alguna pista, algo que pudiera explicar lo inexplicable. Fue entonces cuando su mirada cayó sobre el abanico. Yacía en el suelo, donde había caído de la mano de María cuando comenzaron las convulsiones. Las varillas de marfil brillaban inocentemente bajo la luz de las velas. El encaje francés se veía tan delicado y hermoso como siempre. El doctor Moreno lo observó durante un largo momento, sin saber exactamente por qué le llamaba la atención. Había algo en ese objeto, algo que su instinto médico le decía que era importante. Con cuidado, usando un pañuelo para no tocarlo directamente, recogió el abanico del suelo y lo examinó más de cerca. Fue doña Refugio quien, entre sus sollozos, mencionó que el abanico había llegado como un regalo anónimo apenas 2 días antes de la boda. El doctor Moreno sintió que un escalofrío le recorría la espina dorsal. Un regalo anónimo. Un objeto que María había estado usando inmediatamente antes de colapsar. Las piezas comenzaban a encajar en su mente, formando un patrón horrible. Con mucho cuidado, el médico acercó el encaje del abanico a su nariz y lo olió. Había un aroma extraño, apenas perceptible bajo el olor natural de la tela y el marfil, algo metálico y ligeramente amargo. Conocía ese olor, era el olor del arsénico. Con una urgencia renovada, el doctor Moreno ordenó que nadie más tocara el abanico. Lo envolvió cuidadosamente en el pañuelo y lo guardó en su maletín. Luego se dirigió a don Emilio y con voz grave le informó de sus sospechas. María no había muerto por causas naturales. Había sido asesinada, envenenada mediante ese abanico aparentemente inocente que alguien había enviado con la intención específica de matarla en el día de su boda. Las palabras del doctor cayeron como bombas sobre los presentes, transformando el dolor en horror y el horror en una furia creciente. La noticia de la muerte de María Espinosa se extendió por Hermosillo como un incendio. Para la tarde de ese mismo día, toda la ciudad sabía lo que había ocurrido en la catedral. Los detalles se distorsionaban y amplificaban con cada repetición, pero el núcleo de la historia permanecía intacto. Una novia había muerto en el altar, envenenada por un abanico que le habían regalado misteriosamente. Era el tipo de historia que alimentaba pesadillas y generaba conversaciones susurradas en cada hogar, en cada tienda, en cada esquina. ¿Quién podría haber hecho algo tan atroz? ¿Qué clase de monstruo enviaría un regalo mortal a una joven inocente? Las autoridades fueron notificadas de inmediato. El jefe de policía de Hermosillo, don Sebastián Ochoa, era un hombre experimentado que había manejado casos de robos, asaltos e incluso algunos asesinatos a lo largo de su carrera, pero nunca había enfrentado algo como esto. Un envenenamiento tan elaborado, tan calculado, hablaba de una mente criminal sofisticada y de un odio profundo.
Ochoa se presentó en la casa de los Espinosa esa misma tarde, acompañado por dos de sus mejores agentes, para iniciar la investigación. Capítulo 3. La casa de los Espinosa, que esa mañana había sido un hervidero de alegría y preparativos festivos, ahora estaba sumida en un silencio fúnebre. Las flores que habían sido colocadas para celebrar una boda ahora parecían coronas mortuorias. Las criadas se movían como sombras, con los ojos rojos de tanto llorar, realizando sus tareas de forma mecánica. Doña Refugio estaba postrada en su habitación, sedada por el doctor Moreno, quien temía que el shock la llevara a sufrir un colapso nervioso. Don Emilio recibió al jefe Ochoa en su estudio, un hombre quebrado que parecía haber envejecido décadas en cuestión de horas. El interrogatorio inicial fue doloroso, pero necesario. Ochoa necesitaba establecer los hechos básicos: cuándo había llegado el abanico, quién lo había entregado, si había algún sospechoso obvio, si María o su familia tenían enemigos conocidos. Don Emilio respondió a las preguntas lo mejor que pudo, aunque su mente estaba nublada por el dolor. Explicó que el abanico había llegado 2 días antes de la boda, entregado por un mensajero joven que nadie de la familia reconoció. El hombre había usado ropa simple, nada distintivo, y se había marchado rápidamente sin dar oportunidad de hacer preguntas o de darle propina. En cuanto a enemigos, don Emilio estaba genuinamente perplejo. Los Espinosa eran una familia respetada, no particularmente rica pero cómoda, sin conflictos conocidos con nadie en la ciudad. María era una joven querida, educada, sin escándalos ni enemistades. ¿Quién querría hacerle daño? ¿Quién odiaría lo suficiente a una muchacha inocente como para planear su muerte de una manera tan cruel y elaborada? Don Emilio no tenía respuestas, solo preguntas que lo atormentaban, que daban vueltas en su cabeza sin encontrar solución. Ochoa solicitó ver la nota que había acompañado al abanico. Doña Refugio la había guardado, como guardaba todos los recuerdos relacionados con el matrimonio de su hija. La nota fue recuperada de un cajón en la habitación de María y entregada al jefe de policía. Ochoa la leyó varias veces, analizando cada palabra. Para la novia más bella de Sonora, que este abanico la acompañe en su día de dicha y en todos los que vendrán. Un admirador que desea su felicidad eterna. Las palabras parecían un cumplido, pero ahora, conociendo el destino de María, adquirían un significado siniestro. Felicidad eterna podría interpretarse como un eufemismo de la muerte. Era casi como si el asesino hubiera dejado una pista sobre sus intenciones, oculta a plena vista en un lenguaje que parecía inocente. La caligrafía de la nota fue estudiada cuidadosamente. Era elegante, educada, el tipo de escritura que se enseñaba en las escuelas para niños de familias acomodadas. Eso sugería que el autor tenía cierto nivel de educación, que no era un criminal común de las clases bajas. La tinta era de buena calidad, el papel también. Cada detalle apuntaba hacia alguien con recursos y con acceso a cierta cultura. Ochoa ordenó que la nota fuera comparada con muestras de caligrafía de personas relacionadas con las familias Espinosa y Valenzuela, aunque no tenía muchas esperanzas de encontrar una coincidencia. Era poco probable que el asesino fuera tan descuidado como para usar su propia letra. El doctor Moreno entregó el abanico a las autoridades, advirtiéndoles que debían manejarlo con extremo cuidado. Ochoa lo examinó usando guantes gruesos de cuero, desplegándolo lentamente y estudiando cada centímetro del encaje y de las varillas de marfil. A simple vista, parecía simplemente un abanico hermoso y caro, pero cuando acercó el encaje a una vela, bajo la luz intensa pudo ver un polvo muy fino, casi imperceptible, depositado entre las fibras. Era de un color ligeramente amarillento,
Y cuando Ochoa, siguiendo el consejo del doctor Moreno, lo olió cuidadosamente, pudo detectar el mismo aroma metálico y amargo que el médico había notado. El arsénico era el sospechoso principal, pero Ochoa quería confirmación. Envió el abanico a la Ciudad de México, donde había laboratorios capaces de realizar análisis químicos más sofisticados. El viaje de ida y vuelta tomaría semanas, pero era necesario tener evidencia concreta. Mientras tanto, la investigación se centró en intentar identificar al mensajero que había entregado el paquete. Las criadas que lo habían visto fueron interrogadas exhaustivamente. Describieron a un hombre joven, de complexión delgada, con ropa de trabajador pero limpia, sin rasgos particularmente distintivos. Podría haber sido cualquiera de los cientos de hombres jóvenes que vivían en Hermosillo o en los pueblos circundantes. Ochoa ordenó que se preguntara en toda la ciudad si alguien reconocía la descripción del mensajero. Sus agentes visitaron cantinas, mercados, estaciones de diligencias, preguntando, investigando, buscando cualquier pista. Pero la descripción era demasiado vaga y la ciudad estaba llena de jóvenes que encajaban con ella. Varios testigos creyeron reconocerla, apuntando a diferentes personas, pero cuando esos individuos fueron localizados y interrogados, todos tenían coartadas sólidas o ninguna conexión aparente con las familias involucradas. La siguiente línea de investigación se centró en determinar quién podría haber querido matar a María. Ochoa y sus hombres comenzaron a explorar las relaciones de la joven, buscando celos, rencores, romances rechazados, cualquier cosa que pudiera proporcionar un motivo. Entrevistaron a amigas de María, a conocidos, a vecinos. Lo que emergió de estas conversaciones fue el retrato de una joven prácticamente sin enemigos. María había sido educada, amable, discreta. No se había involucrado en escándalos. No había coqueteado inapropiadamente con hombres comprometidos. No había ofendido a nadie de manera significativa. Pero entonces, una de las amigas de María, una joven llamada Carmela, que había crecido con ella y la conocía bien, mencionó algo que llamó la atención de Ochoa. Aproximadamente un año antes, durante una de las fiestas que se organizaban regularmente en las casas de las familias acomodadas de Hermosillo, María había conocido a un joven abogado llamado Tomás Ibarra. Tomás era nuevo en la ciudad. Había llegado desde Guadalajara para establecer su práctica legal y rápidamente se había ganado una reputación por su inteligencia y su ambición. Era apuesto, culto y claramente interesado en ascender socialmente. Según Carmela, Tomás había mostrado un interés evidente en María. La buscaba en las fiestas, encontraba excusas para conversar con ella. Le dedicaba atenciones que iban más allá de la simple cortesía. María, por su parte, había sido amable pero distante. No estaba interesada en Tomás de manera romántica y además sus padres ya habían comenzado a considerar a Rodrigo Valenzuela como un pretendiente apropiado. Los Valenzuela eran una familia mucho más establecida y próspera que un abogado recién llegado sin conexiones importantes en Hermosillo. Tomás no había tomado bien el rechazo implícito. Carmela recordaba que en una ocasión, durante una tertulia en casa de los Espinosa, él había intentado hablar a solas con María, expresándole sus sentimientos de una manera más directa. María lo había rechazado gentilmente pero firmemente, explicándole que sus padres tenían otros planes para ella y que, además, ella no compartía sus sentimientos. La reacción de Tomás, según Carmela, había sido preocupante. No había gritado ni había hecho una escena, pero su rostro se había transformado. Había adquirido una expresión fría y dura que había asustado un poco a María. Después de ese incidente, Tomás se había distanciado de los círculos sociales que frecuentaba antes. Dejó de asistir a las fiestas, se volvió más solitario, se concentró obsesivamente en su trabajo.
pero Carmela había notado algo más. En las pocas ocasiones en que se cruzaba con María en la calle o en la iglesia, Tomás la miraba de una manera que ella describió como perturbadora. No era una mirada de amor ni de nostalgia, sino algo más oscuro, algo que contenía resentimiento y quizás odio. Ochoa sintió que finalmente tenía un sospechoso viable, un hombre rechazado, con educación suficiente para escribir una nota elegante y con posibles recursos para adquirir un abanico caro. Un hombre que podría haber cultivado un resentimiento profundo hacia María por haberlo rechazado en favor de alguien de una familia más prominente. El orgullo herido, especialmente en un hombre ambicioso, podría ser un motivo poderoso para la venganza. El jefe de policía ordenó que Tomás Ibarra fuera localizado y traído para interrogatorio. Pero cuando los agentes llegaron a la pequeña oficina que el abogado mantenía en el centro de Hermosillo, descubrieron que estaba vacía. Los vecinos informaron que Tomás no había sido visto desde el día anterior a la boda, el viernes por la tarde. Había cerrado su oficina temprano, algo inusual para él, y nadie sabía dónde estaba. Su casera, una viuda mayor que le alquilaba una habitación, dijo que Tomás había recogido algunas pertenencias esa misma tarde y había mencionado que tenía que hacer un viaje urgente, pero no había especificado a dónde ni por cuánto tiempo. La desaparición de Tomás Ibarra, en un momento tan conveniente, parecía extremadamente sospechosa. Ochoa emitió una orden de búsqueda, enviando descripciones del abogado a las autoridades de ciudades vecinas y a los puestos fronterizos. Si Tomás había huido, querría salir de Sonora lo antes posible, tal vez dirigirse hacia el sur, hacia el interior de México, o incluso intentar cruzar hacia Estados Unidos por el norte. Los telegramas comenzaron a volar entre las estaciones de policía de toda la región, cada uno llevando la descripción de Tomás Ibarra y la advertencia de que era buscado en relación con un caso de asesinato. Mientras tanto, Hermosillo hervía con especulaciones y rumores. La historia del abogado rechazado que posiblemente había envenenado a su amor no correspondido era el tipo de narrativa que la gente encontraba irresistible. Se ajustaba a los melodramas que se leían en las novelas populares de la época, donde el amor despreciado se transformaba en odio mortal. En las cantinas y en los salones, en las cocinas y en las plazas, la gente discutía el caso, cada uno ofreciendo su propia teoría sobre lo que había sucedido y por qué. Capítulo 4. El entierro de María Espinosa se llevó a cabo 3 días después de su muerte, una vez que el doctor Moreno completó un examen post-mortem del cuerpo. El médico, con la ayuda de un colega que había estudiado en Europa y tenía experiencia en autopsias forenses, realizó un análisis detallado de los órganos internos de María. Lo que encontraron confirmó las sospechas de envenenamiento. Los pulmones mostraban signos de irritación severa y sangrado. El estómago tenía lesiones consistentes con la ingestión o inhalación de sustancias corrosivas, y el hígado y los riñones mostraban daños que sugerían la presencia de metales pesados en el sistema. Tomaron muestras de diversos tejidos y las preservaron en frascos de cristal llenos de alcohol, para ser enviados junto con el abanico a la Ciudad de México para análisis más exhaustivos. El doctor Moreno redactó un informe preliminar en el que concluía que María Espinosa había muerto por envenenamiento agudo con arsénico u otra sustancia tóxica similar, probablemente inhalada a través del abanico que había estado usando minutos antes de su colapso. El tiempo entre la exposición al veneno y la muerte había sido extraordinariamente corto, lo que sugería que la dosis había sido masiva. El funeral fue un evento sombrío que atrajo a cientos de personas. La catedral, donde María debería haberse casado, se convirtió en el escenario de su velorio. Su cuerpo fue colocado en un ataúd abierto, vestida con el traje de novia que nunca llegó a usar apropiadamente. Doña Refugio había insistido en esto.
diciendo que su hija se vería hermosa como una novia en su último adiós. El vestido había sido limpiado de las manchas de sangre y espuma, el velo había sido arreglado, y María yacía con las manos cruzadas sobre el pecho, sosteniendo un rosario de perlas que había pertenecido a su abuela. La gente pasaba en procesión lenta frente al ataúd, persignándose, murmurando oraciones, algunos llorando abiertamente. Rodrigo Valenzuela estaba allí, de pie cerca del féretro, con el rostro pálido y los ojos hundidos. No había dormido en días, atormentado por la imagen de María muriendo en sus brazos, por la pregunta sin respuesta de por qué le había sucedido esto a la mujer que amaba. Su familia lo rodeaba, ofreciendo apoyo silencioso, pero nada podía aliviar el peso de su dolor. Después de la misa fúnebre, el cuerpo de María fue llevado al cementerio municipal, un lugar tranquilo en las afueras de Hermosillo, bajo la sombra de algunos mezquites y palos verdes que ofrecían un respiro del sol implacable. La tumba había sido cavada esa mañana, una herida oscura en la tierra roja de Sonora. Cuando el ataúd fue bajado, doña Refugio tuvo que ser sostenida por su esposo y sus hijos para no desplomarse. El sonido de la tierra cayendo sobre el ataúd de madera fue insoportable, cada palada un recordatorio de la finalidad de la muerte, de que María nunca volvería, de que el futuro brillante que le esperaba había sido robado por la mano cruel de un asesino. Las semanas que siguieron fueron de investigación intensa, pero frustrante. Tomás Ibarra parecía haberse desvanecido en el aire. A pesar de la orden de búsqueda y de las alertas enviadas a todas las autoridades de la región, no había señales de él. Algunos testigos reportaron haber visto a un hombre que encajaba con su descripción en una diligencia rumbo a Guaymas. Pero cuando la policía de ese puerto fue contactada, no pudieron confirmar la presencia de Ibarra. Otros juraban haberlo visto en un tren hacia el sur, en dirección a Guadalajara. Cada pista se investigó, pero todas resultaron ser callejones sin salida. Mientras tanto, los resultados de los análisis químicos finalmente llegaron desde la Ciudad de México. El laboratorio confirmó lo que el doctor Moreno había sospechado. El encaje del abanico estaba impregnado con una cantidad letal de arsénico, mezclado con otros compuestos para facilitar su dispersión en el aire. La concentración era tan alta que el simple acto de agitar el abanico liberaba suficiente veneno como para causar la muerte en cuestión de minutos, especialmente si la víctima inhalaba profundamente mientras lo hacía. Era un método de asesinato sofisticado que requería conocimientos de química y acceso a materiales que no estaban al alcance del ciudadano común. Este hallazgo reforzó la teoría de que Tomás Ibarra era el asesino. Como abogado educado, habría tenido acceso a libros sobre química y medicina legal. Podría haber investigado sobre venenos y sus efectos. Podría haber experimentado hasta encontrar la mezcla perfecta. Además, su educación en Guadalajara, una ciudad más grande con bibliotecas extensas y boticas mejor surtidas, le habría dado oportunidades de adquirir los conocimientos y materiales necesarios. Pero había un problema con esta teoría que molestaba a Ochoa. El abanico mismo. ¿De dónde había salido un objeto tan caro y elaborado? El marfil, el encaje francés, la calidad de las pinturas, todo sugería que el abanico había sido fabricado en Europa, probablemente en Francia o Italia, y luego importado a México. Ochoa hizo averiguaciones en las tiendas de artículos finos de Hermosillo, preguntando si alguien recordaba haber vendido un abanico así recientemente. Ninguna de las tiendas locales tenía objetos de esa calidad en su inventario. El abanico debía haber sido adquirido en una ciudad más grande, como la Ciudad de México, o incluso importado directamente desde Europa.
¿Tendría Tomás Ibarra los recursos para comprar algo así? Las investigaciones sobre las finanzas del abogado revelaron que, aunque no era pobre, tampoco era particularmente rico. Su práctica legal estaba comenzando, tenía algunos clientes, pero nada extraordinario. Vivía modestamente en una habitación alquilada, sin lujos aparentes. ¿Cómo podría haber pagado un abanico que probablemente costaba lo equivalente a varios meses de ingresos? Era posible que hubiera ahorrado durante meses, que hubiera sacrificado otras cosas para comprar el arma perfecta para su venganza. O tal vez había pedido prestado el dinero o lo había robado. Eran posibilidades, pero no había evidencia concreta de ninguna de ellas. Otro aspecto que intrigaba a Ochoa era el mensajero. Si Tomás era el asesino, ¿por qué no había entregado el paquete él mismo? ¿Por qué arriesgarse a involucrar a una tercera persona que podría identificarlo? La respuesta obvia era que Tomás sabía que sería reconocido si aparecía en la casa de los Espinosa, especialmente tan cerca de la boda. Pero eso significaba que había contratado a alguien, lo cual implicaba dejar testigos, cabos sueltos que podrían llevarlo a la horca. Era un riesgo considerable para alguien que, por lo demás, había planeado el asesinato con tanta meticulosidad. A medida que pasaban los meses sin señales de Tomás Ibarra, la frustración de Ochoa crecía. La familia Espinosa presionaba constantemente para que se resolviera el caso, para que el asesino de su hija fuera llevado ante la justicia. Don Emilio había puesto una recompensa considerable por información que llevara a la captura de Ibarra, y carteles con su descripción fueron colocados por toda la ciudad y en los pueblos circundantes. Pero nada funcionaba. Tomás parecía haberse esfumado, ya fuera porque había muerto en algún lugar remoto, porque había logrado cambiar su identidad, o porque simplemente se había escondido tan bien que nadie podría encontrarlo. Y entonces, 6 meses después de la muerte de María, sucedió algo inesperado que cambió el curso de la investigación. Un cuerpo fue encontrado en el desierto, aproximadamente a 50 kilómetros al norte de Hermosillo, en un área desolada frecuentada solo por arrieros y contrabandistas. El cadáver estaba en avanzado estado de descomposición, atacado por los buitres y otros carroñeros, pero la ropa y algunos objetos personales permitieron identificarlo. Era Tomás Ibarra. El cuerpo fue traído a Hermosillo, y el doctor Moreno realizó un examen para determinar la causa de la muerte. Lo que encontró fue sorprendente. Tomás no había muerto por exposición a los elementos ni por violencia externa. Tenía signos claros de envenenamiento, similares a los que había mostrado María. La piel estaba decolorada de manera característica. Los órganos internos mostraban daños consistentes con la ingestión de arsénico. Tomás Ibarra había muerto envenenado aproximadamente al mismo tiempo que María, si se juzgaba por el estado de descomposición del cuerpo. Este descubrimiento cambió todo. Si Tomás había muerto envenenado alrededor de la misma fecha que María, entonces no podía ser él quien había enviado el abanico. Estaba muerto o muriendo cuando el paquete fue entregado. La teoría que Ochoa había construido cuidadosamente durante meses se derrumbó de golpe. Tomás Ibarra no era el asesino de María Espinosa, era otra víctima. Capítulo 5. La revelación de que Tomás Ibarra había sido asesinado también transformó la naturaleza de la investigación. Ya no se trataba de un simple caso de venganza por amor rechazado. Había alguien más. Alguien que había matado tanto a María como a Tomás, alguien cuyas motivaciones eran mucho más oscuras y complejas de lo que se había pensado inicialmente. Ochoa tuvo que empezar de nuevo, reexaminar todas las evidencias, considerar nuevas posibilidades. La pregunta más obvia era, ¿qué relación había entre María y Tomás más allá del rechazo romántico? ¿Había algo que los conectara que explicara por qué alguien querría matarlos a ambos?
Ochoa ordenó una investigación exhaustiva de los antecedentes de ambas víctimas, buscando conexiones ocultas, secretos que no habían sido revelados inicialmente. Lo que emergió fue una historia mucho más complicada de lo que nadie había imaginado. A través de conversaciones con antiguos conocidos de Tomás en Guadalajara, la policía descubrió que el abogado había tenido una hermana menor llamada Elena. La joven había muerto 2 años antes, en circunstancias trágicas. Según los registros, Elena había sido empleada como institutriz en la casa de una familia acomodada en Hermosillo. La familia para la que trabajaba no era otra que una familia emparentada con los Espinosa, primos lejanos que vivían en una hacienda a las afueras de la ciudad. Elena había muerto oficialmente de fiebre tifoidea, según el certificado de defunción firmado por un médico local. Pero cuando Ochoa investigó más profundamente, encontró inconsistencias. El médico que había firmado el certificado era conocido por ser poco escrupuloso, dispuesto a registrar lo que le pagaran por registrar, sin hacer demasiadas preguntas. Además, varios sirvientes de la hacienda que fueron interrogados recordaban que la muerte de Elena había sido súbita y que había mostrado síntomas extraños antes de morir. Convulsiones, vómitos, delirio, síntomas que podrían ser consistentes con envenenamiento tanto como con tifoidea. ¿Había sido Elena envenenada también? Y si era así, ¿quién lo había hecho y por qué? Los sirvientes mencionaron, con cierta reticencia, que Elena había estado involucrada sentimentalmente con el hijo mayor de la familia, un joven llamado Alberto, que estaba comprometido para casarse con una mujer de otra familia prominente. El romance entre Elena y Alberto era un secreto a voces entre la servidumbre, pero aparentemente los señores de la casa no se habían enterado, o habían elegido ignorarlo mientras no se convirtiera en un escándalo público. Cuando Elena murió, Alberto había estado devastado, pero su familia había insistido en que continuara con sus planes matrimoniales. Se había casado pocos meses después de la muerte de Elena, en una ceremonia que por todos los relatos había sido tensa y triste. Tomás había asistido al funeral de su hermana en Hermosillo y, según testigos, había estado furioso, convencido de que la muerte de Elena no había sido natural, de que había sido asesinada para evitar que su relación con Alberto causara un escándalo que arruinara el matrimonio planeado. Pero Tomás no había podido probar nada. No tenía recursos para contratar investigadores, y las autoridades de la época habían mostrado poco interés en investigar la muerte de una institutriz sin familia poderosa que presionara por justicia. Tomás se había mudado a Hermosillo, según ahora parecía claro, no solo para establecer su práctica legal, sino también para estar cerca del lugar donde su hermana había muerto, para investigar por su cuenta, para buscar venganza si descubría quién había sido responsable. Esta nueva información pintaba un cuadro muy diferente de Tomás Ibarra. No era un amante rechazado que se había vuelto asesino, sino un hermano que buscaba justicia para su hermana muerta. Y si él también había sido envenenado, eso sugería que había descubierto algo, que se había acercado demasiado a la verdad, y alguien lo había eliminado antes de que pudiera revelarla o actuar sobre ella. Pero, ¿cómo encajaba María en todo esto? Al principio, Ochoa no podía ver la conexión. María había sido una joven de buena familia, sin relación aparente con la muerte de Elena, más allá del parentesco lejano con la familia que la había empleado. Pero entonces, uno de los agentes de Ochoa descubrió algo interesante en los registros parroquiales. María Espinosa había sido la madrina de confirmación de Elena Ibarra. Era una conexión que había pasado desapercibida porque había ocurrido años antes, cuando ambas mujeres eran mucho más jóvenes. María, siendo de una familia respetada,
A veces aceptaba ser madrina de niñas de familias más humildes como una forma de caridad cristiana y de forjar conexiones sociales. Era común en aquella época que las familias acomodadas apadrinaran a hijos de empleados o de familias de menor posición. Elena, cuya familia había caído en desgracia financiera después de la muerte del padre, había sido una de esas ahijadas. ¿Sabía María algo sobre la muerte de Elena? Había sido ella quien había envenenado a la joven institutriz, tal vez presionada por la familia que la empleaba para eliminar el obstáculo al matrimonio ventajoso de Alberto. O tal vez María había descubierto quién había matado a Elena y había sido silenciada antes de que pudiera revelar la verdad. Ochoa se encontró con más preguntas que respuestas, cada pista abriendo nuevas posibilidades en lugar de cerrar el caso. La investigación se expandió para incluir a todos los miembros de la familia que había empleado a Elena. Alberto, el hijo con quien ella había tenido un romance, fue interrogado extensamente. Era ahora un hombre casado, padre de 2 niños, y la muerte de Elena claramente seguía siendo un tema doloroso para él. Lloró durante el interrogatorio, insistiendo en que había amado a Elena, que su muerte lo había destrozado, que nunca habría querido hacerle daño. Su esposa, una mujer fría y distante llamada Beatriz, estaba presente durante el interrogatorio y no mostró ninguna emoción. Simplemente declaró que todo eso había ocurrido antes de su matrimonio y que no tenía conocimiento de nada relevante al caso. Los padres de Alberto, don Gustavo y doña Leonor, fueron igualmente interrogados. Eran aristócratas envejecidos que se ofendieron profundamente ante la sugerencia de que alguien en su familia pudiera estar involucrado en asesinatos. Insistieron en que Elena había muerto de fiebre tifoidea, que el médico lo había confirmado y que cualquier rumor de lo contrario era simplemente chisme malicioso de sirvientes resentidos. Doña Leonor, en particular, fue vehemente en su defensa, declarando que su familia había tratado a Elena con generosidad y que lamentaban su pérdida. Pero uno de los sirvientes más antiguos de la hacienda, un hombre llamado Pascual, que había trabajado para la familia durante décadas, finalmente se atrevió a hablar. Confesó que doña Leonor había estado furiosa cuando se enteró del romance entre Elena y Alberto. La idea de que su hijo se rebajara a involucrarse con una empleada, con alguien tan por debajo de su clase social, había sido intolerable para ella. Pascual había escuchado discusiones acaloradas entre doña Leonor y su hijo, donde ella amenazaba con desheredarlo si no terminaba la relación de inmediato y procedía con el matrimonio que habían arreglado para él. Pascual también mencionó que doña Leonor tenía conocimientos extensos de remedios herbales y medicinas. Mantenía un jardín de plantas medicinales en la hacienda y preparaba ella misma muchos de los tratamientos que se usaban para enfermedades menores entre la familia y los sirvientes. Era perfectamente posible que tuviera acceso a sustancias tóxicas, que supiera cómo usarlas, que hubiera preparado el veneno que mató a Elena. Cuando Ochoa confrontó a doña Leonor con estas acusaciones, ella se negó a responder sin la presencia de un abogado. Su actitud desafiante y su rechazo a cooperar solo aumentaron las sospechas. Pero había un problema. No había evidencia física que la conectara con la muerte de Elena. Habían pasado 2 años. El cuerpo había sido enterrado sin autopsia, sin análisis toxicológicos. Todo lo que Ochoa tenía eran testimonios de sirvientes, que un abogado competente podría fácilmente desacreditar como rumores sin fundamento. Capítulo 6. La investigación parecía estar en un callejón sin salida una vez más. Ochoa tenía sospechas fuertes, pero sin evidencia concreta no podía arrestar a nadie, mucho menos llevar el caso a juicio. La frustración era palpable, no solo en la policía, sino en toda la ciudad. Hermosillo quería respuestas.
Quería justicia para María Espinosa y ahora también para Tomás Ibarra. Las familias de ambas víctimas exigían acción, pero las manos de Ochoa estaban atadas por la falta de pruebas. Fue entonces cuando llegó una carta anónima a la oficina del jefe de policía. La carta estaba escrita con la misma caligrafía elegante que la nota que había acompañado al abanico mortal. Ochoa la reconoció de inmediato y sintió que se le erizaba el vello de la nuca. El asesino estaba comunicándose, rompiendo el silencio. Tal vez por arrogancia o tal vez por alguna otra razón que Ochoa no podía comprender aún. El contenido de la carta era enigmático y perturbador. Decía: la justicia que los tribunales no pueden dar, la he administrado yo. Los pecados contra los inocentes deben ser pagados, y he sido el instrumento de esa retribución. María Espinosa conocía la verdad y eligió el silencio por conveniencia social. Tomás Ibarra descubrió la verdad y buscó venganza privada en lugar de justicia pública. Ambos merecían su destino, pero hay más culpables que aún caminan libres y su día de juicio llegará también. Firmado, la mano de la justicia verdadera. La carta provocó un escalofrío en Ochoa. No estaba tratando con un asesino ordinario motivado por celos o codicia. Estaba tratando con alguien que se veía a sí mismo como un ejecutor de justicia, alguien que había nombrado y juzgado a sus víctimas según algún código moral propio. Y lo más aterrador era que la carta insinuaba que habría más muertes, que la mano de la justicia verdadera no había terminado su trabajo. La carta fue analizada exhaustivamente. La caligrafía fue comparada con muestras de escritura de docenas de personas relacionadas con el caso, incluyendo miembros de ambas familias, sirvientes, conocidos. Pero no hubo coincidencias exactas. Quien había escrito la carta, como la nota original, había sido cuidadoso. El papel era común, disponible en cualquier tienda de la ciudad. La tinta también era ordinaria, sin características distintivas, pero el contenido de la carta proporcionaba pistas importantes. El autor afirmaba que María conocía la verdad y eligió el silencio. Eso sugería que María sabía quién había matado a Elena Ibarra, pero no lo había revelado. ¿Por qué? La explicación más probable era que revelar la verdad habría causado un escándalo social que dañaría a su propia familia, dado el parentesco lejano con los empleadores de Elena. La lealtad familiar y el miedo al ostracismo social podrían haber sido razones suficientes para que María guardara silencio, especialmente si la asesina era alguien de posición social elevada como doña Leonor. En cuanto a Tomás, la carta lo acusaba de buscar venganza privada en lugar de justicia pública. Eso implicaba que Tomás había descubierto quién había matado a su hermana y en lugar de ir a las autoridades, había planeado tomar venganza por su cuenta. Tal vez estaba preparando su propio plan para matar a la persona responsable, lo cual explicaría por qué fue eliminado antes de que pudiera llevarlo a cabo. La pregunta crucial era: ¿quién se beneficiaba de matar tanto a María como a Tomás? Si doña Leonor había matado a Elena para proteger el matrimonio de su hijo y su reputación familiar, entonces matar a María y Tomás tendría sentido solo si ambos representaban una amenaza de exponer su crimen original. Pero había algo que no encajaba en esta teoría. Doña Leonor era una mujer de más de 60 años, de salud delicada, que rara vez salía de su hacienda. ¿Cómo habría logrado ella adquirir el abanico elaborado, envenenarlo, orquestar su entrega y además localizar y matar a Tomás Ibarra en el desierto? Era posible que tuviera cómplices, pero eso complicaba aún más el caso. Ochoa decidió aplicar más presión.
Ordenó que la hacienda de don Gustavo y doña Leonor fuera registrada, buscando evidencia de arsénico o de otros venenos, buscando correspondencia que pudiera conectarlos con la compra del abanico. El registro se llevó a cabo a pesar de las protestas furiosas de la familia, que acusó a Ochoa de persecución y de inventar acusaciones sin fundamento. El registro produjo algunos hallazgos interesantes. En el jardín de doña Leonor se encontraron varias plantas conocidas por sus propiedades tóxicas: dedalera, belladona, tejo. También se encontró un pequeño laboratorio improvisado en un cobertizo donde doña Leonor preparaba sus remedios herbales. Había frascos de diversos compuestos, algunos etiquetados, otros no. Uno de los frascos, sin etiqueta, contenía un polvo blanco que, cuando fue analizado, resultó ser arsénico de grado medicinal, del tipo que se vendía en boticas para tratar ciertas condiciones de la piel o como tónico. La presencia de arsénico en la hacienda no era en sí misma evidencia concluyente de asesinato. Muchas familias tenían arsénico en sus casas para diversos usos legítimos. Pero combinado con todo lo demás, las sospechas sobre doña Leonor se intensificaron. Ochoa la interrogó nuevamente, esta vez con más agresividad, confrontándola con la evidencia del arsénico, con los testimonios de los sirvientes, con las contradicciones en su historia. Doña Leonor se mantuvo firme en sus negativas. Admitió tener arsénico, explicando que lo usaba en preparaciones para tratar la psoriasis que afectaba a su esposo. Negó haber tenido nada que ver con la muerte de Elena, insistiendo en que la joven había muerto de enfermedad natural. Y en cuanto a María y Tomás, afirmó no saber nada sobre sus muertes más allá de lo que todo el mundo en Hermosillo sabía. Su abogado, un hombre hábil y agresivo, amenazó con demandar a la policía por acoso si las acusaciones sin fundamento continuaban. Sin evidencia física que la conectara directamente con los asesinatos, Ochoa no pudo detener a doña Leonor. La frustración del jefe de policía era evidente. Estaba convencido de que doña Leonor sabía mucho más de lo que admitía. Posiblemente incluso era la mente maestra detrás de los asesinatos, pero no podía probarlo. El sistema legal requería pruebas, testigos, confesiones, cosas que Ochoa simplemente no tenía en cantidad suficiente. Y entonces, como si el destino conspirara para complicar aún más el caso, ocurrió otro desarrollo inesperado. Beatriz, la esposa de Alberto, la mujer que había mostrado tanta frialdad durante el interrogatorio inicial, solicitó una reunión privada con Ochoa. Cuando se encontraron en la oficina del jefe de policía, Beatriz parecía transformada. La máscara de indiferencia había desaparecido, reemplazada por una expresión de miedo y determinación. Beatriz confesó que había sido ella quien había enviado la carta anónima, quien se hacía llamar la mano de la justicia verdadera. Ochoa escuchó, atónito, mientras la mujer revelaba una historia compleja de resentimiento, dolor y venganza retorcida. Beatriz explicó que ella había amado a Alberto desde la adolescencia, mucho antes de que su matrimonio fuera arreglado. Cuando descubrió que Alberto estaba enamorado de Elena, la institutriz, sintió celos y rabia consumidores. Pero no fue ella quien mató a Elena, eso había sido obra de doña Leonor, como Ochoa había sospechado. Beatriz lo sabía porque había estado presente en la hacienda el día que doña Leonor preparó el veneno que mató a la joven. Beatriz había callado sobre el crimen porque beneficiaba sus propios intereses. Con Elena muerta, Alberto finalmente se casó con ella, como estaba planeado. Pero el matrimonio había sido un desastre desde el principio. Alberto no la amaba. La culpaba silenciosamente por no haber impedido la muerte de Elena, aunque él no tenía evidencia de que Beatriz supiera algo. Y su vida juntos era fría y miserable.
Beatriz se había vuelto amarga, resentida no solo con Alberto, sino con todos los que habían sido cómplices del crimen o que habían elegido ignorarlo. Cuando María Espinosa, que había sido amiga de Beatriz en su juventud, le confesó en un momento de debilidad que sospechaba que doña Leonor había matado a Elena, pero que no iba a decir nada porque no quería causar un escándalo familiar, Beatriz sintió que algo se rompía en su interior. Todos eran cómplices, todos eran culpables de permitir que la injusticia prevaleciera. Y cuando Tomás Ibarra comenzó a hacer preguntas, a investigar la muerte de su hermana, y Beatriz descubrió que planeaba matar a doña Leonor en venganza privada, ella decidió que todos ellos merecían ser castigados. Beatriz había usado los recursos de su familia para adquirir el abanico mortal en la Ciudad de México durante un viaje que había hecho meses antes de la boda de María. Había aprendido sobre venenos de los mismos libros que doña Leonor usaba. Había preparado la mezcla letal, había impregnado el encaje con cuidado meticuloso. Había contratado a un mensajero mediante intermediarios para que entregara el paquete, asegurándose de que nadie pudiera rastrearla, y había envenenado a Tomás Ibarra, invitándolo a tomar té en su casa, bajo el pretexto de compartir información sobre la muerte de su hermana, añadiendo arsénico a su taza cuando él no miraba. La confesión de Beatriz dejó a Ochoa sin palabras. Era una historia de maldad multicapa, donde las víctimas también eran cómplices, donde la búsqueda de justicia se había transformado en venganza indiscriminada. Beatriz no mostró remordimiento. Insistió en que había hecho lo correcto, que había castigado a los culpables, que era una ejecutora de una justicia superior a la que los tribunales humanos podían ofrecer. Capítulo 7. Beatriz fue arrestada de inmediato y acusada de 2 cargos de asesinato en primer grado. Su confesión, aunque incriminatoria para ella misma, también proporcionó la evidencia necesaria para arrestar a doña Leonor como cómplice en la muerte de Elena Ibarra. Aunque habían pasado años, el testimonio de Beatriz, combinado con la evidencia circunstancial que Ochoa había recopilado, fue suficiente para llevar a la anciana ante la justicia. El juicio fue un evento que paralizó a Hermosillo. La sala del tribunal estaba llena cada día, con gente haciendo fila desde temprano en la mañana para conseguir un asiento. Los periódicos locales cubrían cada detalle, cada testimonio, cada revelación. Era el tipo de caso que alimentaba las conversaciones en toda la ciudad, que dividía opiniones, que revelaba las fallas y las hipocresías de una sociedad obsesionada con las apariencias y el estatus social. La defensa de Beatriz intentó argumentar locura temporal, sugiriendo que el estrés de su matrimonio infeliz y el conocimiento del crimen de doña Leonor la habían llevado a un estado mental alterado donde no era responsable de sus acciones. Pero el fiscal presentó evidencia de la planificación meticulosa de los asesinatos, de los viajes específicos que Beatriz había hecho para adquirir el abanico, de cómo había mantenido correspondencia bajo un nombre falso para organizar todo. Era obvio que Beatriz había estado en pleno uso de sus facultades mentales cuando cometió los asesinatos, que había actuado con premeditación y alevosía. El testimonio más dramático del juicio vino de Alberto, el esposo de Beatriz. El hombre estaba destrozado, atrapado entre el amor que había sentido por Elena, la culpa por no haber podido protegerla y el horror de descubrir que su propia esposa era una asesina múltiple. Alberto testificó que su matrimonio con Beatriz había sido un infierno, que ella lo había torturado psicológicamente durante años con insinuaciones sobre la muerte de Elena, pero que nunca había imaginado que fuera capaz de asesinato. Doña Leonor, por su parte, finalmente se quebró bajo la presión del juicio.
admitió haber envenenado a Elena Ibarra, justificando su acción como una necesidad para proteger el honor y el futuro de su familia. Explicó con frialdad que Elena era una amenaza, una mujer de clase inferior que habría arrastrado a su hijo a un matrimonio indigno, que habría manchado el apellido de la familia con su presencia. En la mente de doña Leonor, eliminar a Elena había sido un acto de protección familiar, moralmente justificable, a pesar de ser legalmente un crimen. La admisión de doña Leonor sobre la muerte de Elena fue un momento devastador para todos los presentes. El cinismo, la falta de remordimiento, la creencia absoluta de que su clase social le daba el derecho de decidir sobre la vida y la muerte de alguien inferior a ella, revelaron una mentalidad aristocrática corrupta que muchos en la audiencia encontraron repugnante. Hubo murmullos de indignación. Algunos asistentes tuvieron que ser expulsados de la sala por sus expresiones de disgusto. El jurado deliberó durante 2 días. Al final, encontraron a Beatriz culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado y a doña Leonor culpable de un cargo de asesinato en primer grado. Las sentencias fueron severas. Beatriz fue condenada a cadena perpetua en la prisión de mujeres de la Ciudad de México, donde pasaría el resto de sus días. Doña Leonor, debido a su edad avanzada y a su salud frágil, fue sentenciada a arresto domiciliario perpetuo en su hacienda, con guardias apostados permanentemente para asegurar que nunca pudiera salir. Para muchos en Hermosillo, las sentencias fueron justicia, aunque llegaron demasiado tarde para las 3 víctimas inocentes: Elena Ibarra, María Espinosa y Tomás Ibarra. 3 vidas jóvenes destruidas por el orgullo, los celos y la arrogancia de quienes se creían con derecho a juzgar y condenar a otros. Las familias de las víctimas encontraron poco consuelo en los veredictos. Ninguna cantidad de justicia legal podría traer de vuelta a sus seres queridos. Ninguna sentencia podría llenar el vacío que sus muertes habían dejado. Don Emilio y doña Refugio Espinosa nunca se recuperaron completamente de la pérdida de María. La casa, que había estado llena de risas y planes para el futuro, se convirtió en un mausoleo silencioso. Doña Refugio pasaba horas cada día en la habitación de María, rodeada de los vestidos y pertenencias de su hija, hablándole como si todavía estuviera allí. Don Emilio se sumergió en el trabajo, tratando de mantener la cordura a través de la rutina y el esfuerzo. Pero aquellos que lo conocían notaban que algo esencial se había roto en él. Rodrigo Valenzuela nunca se casó. La experiencia de perder a María de una manera tan traumática lo marcó profundamente. Se retiró de la vida social de Hermosillo, dedicándose por completo a los negocios de su familia y a obras de caridad. Años después, cuando ya era un hombre mayor, estableció un orfanato en Hermosillo en memoria de María, un lugar donde niñas sin familia podían recibir educación y cuidado, esperando que de alguna manera esto pudiera honrar la memoria de la mujer que había amado y perdido. El abanico, el instrumento de la muerte de María, fue destruido por orden del tribunal después del juicio. Fue quemado públicamente en la plaza central de Hermosillo, un acto simbólico destinado a purgar el objeto maldito de la existencia. Miles de personas asistieron a presenciar la quema, algunos para buscar cierre, otros simplemente por curiosidad mórbida. Las llamas consumieron el encaje francés, el marfil, las pinturas delicadas, reduciendo todo a cenizas que fueron dispersadas por el viento del desierto. La historia de María Espinosa y el abanico envenenado se convirtió en una leyenda urbana en Hermosillo. Una historia que se contaba en voz baja en las noches, especialmente entre las jóvenes que se preparaban para casarse. Se decía que las novias debían tener cuidado con los regalos anónimos, que debían verificar la procedencia de todo lo que recibían,
que no podían confiar ciegamente en la bondad aparente de los gestos externos. El caso se usaba como advertencia sobre los peligros ocultos que podían acechar incluso en los momentos que deberían ser los más felices de la vida. Con el tiempo, los detalles específicos del caso se fueron desdibujando en la memoria colectiva, transformándose en un cuento moral sobre los peligros del orgullo de clase, los celos y la venganza. Algunas versiones posteriores de la historia exageraban ciertos elementos, añadiendo detalles góticos sobre fantasmas de novias envenenadas que vagaban por la catedral o sobre abanicos malditos que traían desgracia a cualquiera que los tocara. Pero en su esencia, la historia permanecía. Una joven hermosa había muerto en su día de bodas, víctima de fuerzas oscuras que nunca debieron haber sido desatadas. El caso también tuvo repercusiones más amplias en la sociedad de Hermosillo y de Sonora en general. Provocó conversaciones sobre las rígidas divisiones de clase que permitían que personas como doña Leonor creyeran que podían actuar con impunidad contra aquellos que consideraban inferiores. Hubo llamados para reformas legales que hicieran más difícil que los poderosos escaparan de la justicia, para protecciones más fuertes para trabajadores domésticos como Elena Ibarra, que eran especialmente vulnerables a abusos. Algunos periodistas y activistas sociales escribieron extensamente sobre el caso, usándolo como ejemplo de todo lo que estaba mal en una sociedad que valoraba el apellido y la posición social por encima de la justicia y la compasión humana. Hubo debates apasionados en los periódicos, con algunos defendiendo las tradiciones y estructuras sociales establecidas, mientras que otros abogaban por un México más igualitario, donde todos fueran iguales ante la ley, sin importar su origen o riqueza. El padre Ignacio Mendoza, que había estado presente en el momento de la muerte de María y que había intentado salvarla con sus oraciones, fue profundamente afectado por el caso. En sus sermones posteriores, a menudo reflexionaba sobre la naturaleza del mal, sobre cómo podía ocultarse detrás de rostros respetables y acciones aparentemente virtuosas. Hablaba sobre la responsabilidad moral de hablar cuando se presenciaba la injusticia, de no permitir que el miedo al escándalo social silenciara la voz de la conciencia. Algunos especulaban que estaba pensando en María cuando predicaba sobre esto, sobre cómo ella había conocido la verdad sobre la muerte de Elena, pero había elegido el silencio, una elección que finalmente la había llevado a su propia muerte. En los años que siguieron al juicio, Hermosillo cambió de formas sutiles pero significativas. La vieja aristocracia, simbolizada por familias como la de doña Leonor, comenzó a perder algo de su poder absoluto. Una nueva clase de empresarios y profesionales, gente que había construido su riqueza a través del trabajo duro en lugar de heredarla, comenzó a ganar influencia. Las actitudes hacia el matrimonio y las relaciones entre clases sociales se volvieron gradualmente menos rígidas, aunque el cambio fue lento y nunca completo. La tumba de María Espinosa en el cementerio de Hermosillo se convirtió en un lugar de peregrinación, especialmente para novias jóvenes que venían a dejar flores y a pedir que sus propios matrimonios fueran bendecidos con felicidad y larga vida. La lápida, elaborada con mármol blanco importado de Italia por orden de los Espinosa, llevaba una inscripción simple: María Espinosa, 1854-1875. Una novia de Dios, llamada a casa el día que debía comenzar su vida terrenal. Que descanse en paz eterna junto a los ángeles. Rodrigo visitaba la tumba cada año en el aniversario de la muerte de María, sin falta, hasta que él mismo murió décadas después. El doctor Alfredo Moreno
cuya experiencia médica y análisis forense habían sido cruciales para resolver el caso, se convirtió en una autoridad reconocida en envenenamientos y toxicología forense en todo el noroeste de México. Escribió varios artículos académicos sobre el caso del abanico envenenado, usándolo como ejemplo educativo para otros médicos sobre cómo reconocer signos de envenenamiento agudo con arsénico. Sus contribuciones ayudaron a mejorar las prácticas forenses en una época donde la ciencia criminal aún estaba en su infancia en México. Para el jefe de policía Sebastián Ochoa, el caso representó tanto un triunfo como un recordatorio de las limitaciones de la justicia humana. Había resuelto el crimen, había llevado a las culpables ante la justicia, pero 3 personas inocentes habían muerto antes de que eso sucediera. Ochoa se retiró varios años después del juicio, pero el caso de María Espinosa siguió siendo el que más lo persiguió, el que más lo hacía reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal, sobre la justicia y la venganza. Hoy en día, más de un siglo después de estos eventos, la historia de María Espinosa y el abanico envenenado sigue siendo recordada en Hermosillo, aunque los detalles precisos se han perdido en gran medida. La casona donde vivieron los Espinosa aún existe, convertida ahora en un museo histórico que ocasionalmente alberga exhibiciones sobre crímenes famosos de Sonora. Los guías turísticos a veces mencionan la historia de la novia que murió en el altar, aunque a menudo mezclan hechos con ficción, agregando elementos dramáticos que nunca ocurrieron. La Catedral de la Asunción, donde María pronunció sus últimos alientos, sigue funcionando como el centro religioso de Hermosillo. Ninguna placa marca el lugar exacto donde ella cayó, pero las parejas que se casan allí a veces escuchan la historia y piden oraciones especiales para que sus propias bodas sean bendecidas y libres de tragedia. Es una superstición moderna construida sobre un horror real, una forma en que la gente intenta protegerse contra lo impredecible y lo malévolo que puede esconderse en la vida cotidiana. El abanico, aunque fue destruido hace mucho tiempo, vive en el imaginario colectivo como un símbolo del mal disfrazado de belleza. Representa los peligros de confiar en las apariencias, de aceptar regalos sin cuestionar sus orígenes, de permitir que el orgullo y los celos guíen las acciones. Es un recordatorio de que la crueldad humana puede manifestarse de las formas más elaboradas y sofisticadas, y que la justicia, aunque finalmente pueda prevalecer, a menudo llega demasiado tarde para aquellos que más la necesitan. La historia de María Espinosa nos recuerda que cada vida tiene valor, que cada muerte prematura es una tragedia que resuena más allá del individuo, afectando a familias, comunidades y a veces incluso a sociedades enteras. Nos enseña sobre la importancia de hablar contra la injusticia cuando la presenciamos, de no permitir que el miedo al escándalo o a las consecuencias sociales nos silencie cuando sabemos que algo está mal. Y nos advierte sobre los peligros de la venganza, de cómo el dolor y la ira pueden transformarse en algo monstruoso cuando se les permite crecer sin control. En última instancia, el caso del abanico envenenado es una historia sobre la fragilidad de la vida, sobre cómo un momento de felicidad anticipada puede transformarse en tragedia en cuestión de segundos, sobre cómo las acciones de personas malévolas pueden destruir futuros enteros. Es un recordatorio de que debemos valorar cada momento, cada relación, cada oportunidad para la felicidad, porque nunca sabemos cuándo pueden sernos arrebatados. Y así concluye la trágica historia de María Espinosa, la novia del abanico nuevo, una joven cuya vida fue robada en el momento que debería haber sido el más feliz, víctima de un plan diabólico que combinó belleza y muerte en un solo objeto letal.
Que su memoria sirva como advertencia y como inspiración para buscar siempre la verdad y la justicia. No importa cuán difícil o doloroso pueda ser el camino. Si te ha conmovido esta historia verdadera de María Espinosa y quieres conocer más casos históricos de misterio y tragedia de México y América Latina, te invito a que des like a este video, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio. También me encantaría leer tus reflexiones sobre este caso en los comentarios. ¿Crees que la justicia fue suficiente? ¿Qué opinas sobre las decisiones de María de guardar silencio? Comparte tus pensamientos y teorías abajo. Nos vemos en el próximo video con otra historia que te dejará pensando.